Mitchell nunca hubiera imaginado que con este gesto nacería uno de los cánticos homófobos más conocidos del fútbol español. Del Mitchell maricón en los 80 al Guti maricón en los 2000, al Piqué maricón de ahora han pasado 40 años. Los mismos comportamientos sin ningún tipo de respuesta ni sanción. No han sido los únicos. Un insulto habitual en los estadios de fútbol, David. Así es, Paloma, y hasta 2017 no se recogió por primera vez en un acta arbitral ese maricón, y fue porque lo pidió Mitchell cuando era entrenador del Málaga. Supuso una multa de 2.500 euros solo y no se canceló el partido, por supuesto, no se suspendió. Bueno, es el síntoma más importante de que el fútbol es uno de los espacios más difíciles para la diversidad. Son los escasos ejemplos de futbolistas gays en activo que han hablado de su orientación sexual. Y nosotros tenemos que añadir, por desgracia, un síntoma más. Los jugadores, las jugadoras y los clubes que han rechazado nuestra invitación a participar en este espacio y a veces ni siquiera han respondido a dar el paso al frente y aprovechar esta oportunidad. Nos ha costado, no crean. Estamos en el estadio Butarque en Leganés con la futbolista del Torre Lodones y 2 veces campeona y ascenso a la primera división femenina Patricia Curbelo. Hola. Y la capitana del Burela y bicampeona de Europa con la selección española de fútbol sala, Patricia González Peque, que te conocen como Peque. Tú, Patricia, en 2019 decidiste, junto a tu pareja, dar el paso y hacerte visible. ¿Eso supuso un antes o un después? Fue hace un año en la que yo y otra persona publicamos un vídeo y bueno, yo a raíz de ahí decidí que si era un acto para poder ayudar, lo iba a hacer. A mí me da igual ser visible o no. Yo soy quien soy, aquí y en cualquier parte, y esté con la persona que esté. Y al final creo que eso es lo que tanto ella como yo, como todos los que estamos aquí, creo que queremos transmitir. Hubo respuestas duras, ¿eh? Fíjate, David, que el hecho de lo que estamos viendo ahora con las redes sociales, todo el mundo sube su día a día, lo que come, dónde va, con quién está, y resulta que hay determinadas personas que no pueden hacer esto porque reciben insultos a cambio. Insultos, además, muy terribles los que recibisteis, ¿no? Sí, yo en ese momento recibí insultos, los tengo publicados en mi Instagram, pues insultos de la grada, en plan, que si nos frotábamos en el vestuario. Hasta llegar aquí, Peque, a ser visible, a mostrarte, a hablar públicamente. ¿Cómo ha sido tu recorrido? ¿Cómo fue esa autoaceptación, ese camino de decir tengo que estar fuerte y encima voy a dar ejemplo? Al final, yo siempre he sido visible, me refiero. Es lo que te digo, ¿no? Sí es verdad que hay un momento de autoaceptación cuando eres adolescente, que ya solo te tienes que aceptar tú, mostrarte a tu entorno, como para que venga alguien externo que no tiene nada que ver en tu vida y bueno, te increpe. Bueno, también está con nosotros Raúl Granado, que hemos hablado muchas veces por teléfono. Sí. Es un periodista de Onda Cero, retransmite los partidos del Rayo Vallecano, cubre todos los Juegos Olímpicos de Londres, de Río, de Tokio. Vienes mucho a menudo a este campo. Durante estos años siguiendo el fútbol profesional, ¿has visto violencia de este tipo, Raúl? Sí, es habitual en las gradas de los estadios pues escuchar este tipo de insultos hacia los jugadores que muchas veces se utilizan además como un recurso ante cualquier cosa. Directamente muchos de los ejemplos que hemos visto en el vídeo incluso son gente que nunca han declarado que sean personas homosexuales, pero da igual y eso se sigue utilizando y sigue pasando en cada partido de fútbol, sí. Raúl es un valiente, Paloma, porque es un periodista de fútbol que además denuncia estas situaciones de LGTBI-fobia en un deporte tan difícil como este. También denuncia otras situaciones de violencia y lo que recibe es reconocimiento por parte del colectivo, pero muchas veces comentarios muy terribles en las redes sociales, ¿no, Raúl? Sí, es complicado porque, yo tengo la gran suerte de que Vallecas es un sitio diferente para muchas cosas y para esto también. Es un sitio en el que siempre te sientes acogido y por eso no he tenido que afrontar situaciones difíciles allí.
pero sí en las redes sociales cuando estás denunciando este tipo de agresiones y al final lo que recibes son más insultos por denunciar este tipo de agresiones. Y es algo que sigue siendo sorprendente que no pase con otro tipo de insultos, pero sí con los insultos homófobos. Y sigue pasando. Y no recuerdo mal, mira que yo no soy de fútbol, pero en 2015 o en 2016 la segunda equipación del Rayo Vallecano llevaba la bandera arcoíris cruzada. Sí, fue un año en el que el Rayo decidió utilizar la segunda y la tercera equipación para fines en los que poder recaudar dinero, y en este caso era la camiseta con la bandera arcoíris, que además tuvo una aceptación increíble y que todavía hay mucha gente que sigue intentando comprar. Luego, bueno, es un debate muy amplio, pero hay mucha gente que utiliza también esto para hacer negocio. En este caso, pues luego se demostró que, por ejemplo, con algunos gestos que ha tenido el presidente del club, pues básicamente era para esto, pero sí se utilizó para dar visibilidad, y creo que todo lo que se haga en ese sentido pues está bien hecho, y el Rayo fue pionero en hacer esto también. Vamos a entrar en un terreno en el que vamos a hablar de la dificultad que tienen los futbolistas gays para vivir en libertad. Y esto... es una pena, pero se tiene que enlazar con la violencia y la homofobia que implica que no se salga del armario, que esto que se produce en los campos y ese rechazo en las gradas, incluso cuando no son gays, son heterosexuales, hace que tengan miedo. Y es lógico, porque al final yo creo que todo el mundo le pide al futbolista masculino que haga el esfuerzo de salir del armario, cuando yo creo que debe ser al revés. Debemos demostrar que estamos preparados para que eso suceda y no pase lo que pasa, que es que te insulten, que es que a lo mejor un contrato publicitario se caiga porque tú has decidido contarle al mundo cómo te sientes o a quién quieres. Y esto pasa todavía. Entonces no podemos pretender que el futbolista o que el deportista haga ese esfuerzo cuando sabe qué es lo que le va a suceder. Claro, pedimos valentía al futbolista y no pedimos que el fútbol sea un sitio más amable para todas las diversidades, ¿no? ¿Y de dónde viene, no? Con un antecedente como el de Justin Fasanu. El 19 de febrero se celebra el Día contra la LGTBI-fobia en el deporte, precisamente por el nacimiento de Justin Fasanu. Fue el primer hombre gay que habló de su orientación sexual, y la cosa terminó mal, porque Paloma, desde que habló de ello, le cedieron a otros clubes, no le hacían contratos a tiempo completo, recibió insultos desde las gradas, desde sus propios compañeros, y el final fue fatídico. Terminó suicidándose con solo 37 años. Claro, este es el antecedente. People come to realize that gay people aren't going to jump on people in the showers or all this type of stuff. Este es el ambiente al que se enfrentó Justin Fasanu en los vestuarios, el primer futbolista que se declaró abiertamente homosexual, a toda portada en el diario británico The Sun, para intentar acallar las palabras que le perseguían desde hacía años. Y eso que su carrera arrancó por todo lo alto. Con este único antecedente han tenido que pasar 30 años para que otro futbolista profesional se visibilizara estando en activo. Jake Daniels el año pasado decidió que iba a vivir en libertad desde el principio de su carrera profesional y solo tenía 17 años. Este es un gesto de valentía. Sí, sí. Además, hasta Jake Daniels, ningún futbolista lo había hecho antes de acabar su carrera. Lo hacían siempre cuando se retiraban, ¿no? Después de retirarse, cuando no había nada en juego, ¿no? Y cuando lo hacen es algo muy, muy común en todos ellos. Siempre dicen la gran frase de tenía que esconderme para triunfar, tendría que esconderme para conseguir ser futbolista profesional. Os pregunto a las dos Patricias, a Patricia y a Peque, ¿por qué creéis que hay este miedo por dar el paso, por hacerlo cuando uno está en lo más alto de su carrera? Bueno, al final te dedicas a ello, ¿no? Es tu vida. Entonces, si ves que va a tambalear, cuesta mucho. Es un paso que yo les entiendo, porque es lo que decís, ¿no? Es un ambiente muy tóxico el que viven. Ya tienes que tener mentalmente muchísima fuerza para la competición, como encima para que te estén, bueno, insultando, que es lo que ha dicho Paloma. Si es que no hace falta ni ser gay, es que lo utilizan para todo. Un insulto despectivo maricón, se te ha ido el balón fuera y ya te insultan con eso, pues imagínate una persona que de verdad sale del armario. En el alto nivel es mucha la presión diaria que tienen ya de por sí con el trabajo y demás, y al final también meterte una presión extra sabiendo que, por suerte o por desgracia, tu trabajo depende mucho de todo lo que nos rodea, que es la afición, pues también dices, y ahora me voy a echar a toda esta gente encima. Cuando piensan
que soy así. Es triste decirlo, Pero ¿creéis que si ocurriera en activo, esa persona perdería su carrera? O sea, ¿se le complicaría tanto? Yo pienso que depende del sitio, depende de la circunstancia y también, muy importante, depende del entorno de la persona y de cómo sea esa persona personalmente. Quiero decir, tú al final si te sientes arropada. Yo, por ejemplo, en el momento en el que publiqué el vídeo y empecé a recibir todo este tipo de comentarios, yo me sentí afortunada. Quiero decir, hay gente que ni siquiera tiene eso. Raúl, esto parece que está cambiando, pero ¿ha podido afectar el caso de Janko en los últimos meses? Debería, al menos, ¿no? Yannick Janto es un futbolista del Getafe que ha decidido dar un paso muy importante porque hasta ahora pues Jack Daniels, por ejemplo, tenía menos influencia en un fútbol un poco menos reconocido, o Josh Cavallo desde Australia, pero en este caso hablamos de un futbolista de la Liga Española cedido en el Sparta de Praga, en otra liga que también tiene su nivel, y contar algo como esto pues sí supone por lo menos abrir un camino para otros compañeros. Pero la realidad es que luego estamos viendo que está pasando una situación muy complicada. Han pasado solo unos meses. Ha tenido que cortar su cesión con el Sparta de Praga porque ha tenido problemas con las drogas derivado por toda la presión que ha sufrido en todos estos meses desde que lo hizo público, y ahora tiene que volver al Getafe y ver cómo ha encauzado su vida otra vez y cómo es su vida en la Liga Española, que creo que también es un paso importante para que sepamos si realmente estamos avanzando o no. Yo espero que sea una reacción modélica, pero la verdad es que la situación no parece que vaya a ser esa. Hemos visto hace muy poco lo que ha pasado con el caso del racismo con Vinicius, y no se ha generado un debate en torno a la homofobia o qué pasa con los insultos homófobos. Se ha generado el debate en torno al racismo, que está muy bien y que es muy necesario, pero no se ha ido más allá. Entonces, sí, hablemos de violencias en general, claro, ¿no? De forma transversal. No sabemos qué va a pasar en este caso, pero no parece que el caldo de cultivo sea el mejor. Y Janto Paloma volvió a insistir en esto de quiero vivir en libertad, quiero ser profesional. Hi, I'm Jakub Jankto. Like everybody else, Tengo mis fortalezas como todos los demás y mis debilidades. Tengo a mi familia, mis amigos. He estado haciendo mi trabajo lo mejor que puedo durante años, con seriedad, de manera profesional y con pasión. Como todos los demás, quiero vivir mi vida con libertad, sin miedos ni prejuicios, sin violencia y con amor. Soy homosexual y no me quiero esconder más. Bueno, hay un caso más, que es el de Alberto Lejárraga, que compartió en sus redes sociales hace poco, hace apenas un par de semanas, un beso espontáneo con su pareja, con su chico, porque su equipo, el Marbella, había ascendido de categoría. Lo más natural del mundo. Un gesto natural que vemos por la calle en cualquier sitio. Aquí parece que hay que ponerle la tilde de algo, de hay que señalarlo. ¿Por qué? Bueno, además yo he hablado con Alberto Lejárraga y lo que nos dice es que él no quiere ser un ejemplo activista, no quiere generar un discurso público, ¿no? Y a mí me parece que eso también es activismo y que hay que valorarlo, ¿no? Que hay personas que lo hacen ese activismo desde su forma natural de vivir, que también es muy importante. Yo creo que en este terreno, cuanto más natural sea la circunstancia, cuanto con más normalidad nos desarrollemos en nuestro trabajo, en nuestro día a día, vosotras en un campo de fútbol, nosotros en los medios de comunicación. Creo que vamos dando un ejemplo a los demás de que todo esto que tendrían pensado, que tenían en sus cabezas como si nos salieran tridentes y cuernitos y cosas de este tipo. No, mire usted, soy como cualquiera que pasa por la calle, y cuanta más naturalidad le demos entre todos, más nos va a ir mejor a todos. Totalmente. Y nosotros además hemos vivido en el desarrollo de este programa, en la producción, en intentar tener testimonios interesantes a jugadores y jugadoras que iban a dar ese paso de libertad, ese paso activista, ese discurso, y que luego sus clubes no les han autorizado. No los clubes, Raúl, no solo los clubes, los representantes y el mundo del fútbol en general, porque este no es un solo capítulo el que vamos a ver, sino vamos a ver 2 capítulos más de esta serie. Y ha pasado todo lo contrario en los otros 2. Hemos encontrado cantidad de ejemplo, cantidad de gente que quiere entrar. Y aquí ha costado que nos contesten los clubes, los jefes de comunicación de los diferentes. Algunos que querían de una manera individual tener la iniciativa, al poco nos han dicho, oye, mira, prefiero no. ¿Qué pasa con el fútbol? Bueno, imaginaros, ¿no? Ese es el punto de partida. Dentro de todo eso, ahora vete tú a un futbolista de primer nivel y dile que dé el paso. Cuando tiene
su presión o no familiar y personal, cuando tiene la presión del entrenador, de sus compañeros, del club al que representa, de su representante, de su jefe de comunicación, de todos los anunciantes con los que tiene firmado un contrato. Ahora vete y díselo, dile que es importante que él salga del armario, y entonces te dirá que primero arreglemos el resto y luego él podrá vivir en libertad. Y es que es la realidad, o sea, desde el momento en el que gente que es heterosexual no quiere hablar de este tema, a partir de ahí, ¿qué le vamos a exigir a nadie más? Absolutamente. ¿Tú estuviste en el Mundial de Qatar? No, afortunadamente no. Pero allí, en un país en donde todo esto está tan cercenado, parece una ironía que se lleve un Mundial allí. Claro, pues como por ejemplo la Supercopa Arabia Saudí, ejemplos en los que por un lado las instituciones como la FIFA o la UEFA o la Federación Española venden una apertura, venden una manera de defender los derechos humanos, pero luego al final acaban trasladando el deporte hasta estos lugares donde no se defienden los derechos humanos, simplemente, y está absolutamente contrastado, por un tema económico y por vender una situación que el deporte va a generar un aperturismo que luego no se produce. Lo hemos visto con el caso de las mujeres también en Arabia Saudí y con qué ha pasado el día después que ese evento deportivo ha salido del país. Sigue pasando simplemente por dinero y es lo único que va a seguir ocurriendo. Pues hablando de Amnistía Internacional, vamos a hablar con Ángel Gonzalo, que le tenemos en el otro lado de la pantalla. Buenas tardes, Ángel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues mira, estábamos hablando del fútbol, del mundo LGTBI, del Mundial de Qatar, de la Supercopa de España, de países en donde las mujeres carecen de derechos y la homosexualidad está penada con la cárcel. Pero yo creo que vosotros estáis tratando mucho este tema. Sí, por supuesto. O sea, todo esto que está ocurriendo en Qatar y lo que va a ocurrir próximamente también en Arabia Saudí son operaciones de blanqueo deportivo, ¿no? O sea, de lo que se llama en inglés sport washing, que es utilizar el deporte para, bueno, pues ocultar la realidad de derechos humanos de estos países. En el caso de Qatar, efectivamente, las relaciones entre personas del mismo sexo están penadas con la cárcel. Hay 2 artículos del Código Penal y esto lo pudimos ver el año pasado en el último informe de Amnistía Internacional. Lo vimos durante el Mundial de Qatar, donde se prohibieron cualquier tipo de simbología, cualquier tipo de gesto a favor de la comunidad LGBTI. Y lo vemos en Arabia Saudí, donde además es uno de los países, de los 11 países del mundo, donde la homosexualidad se puede castigar con la pena de muerte. Ojo al dato ahí porque es todavía la situación más grave. Sabéis que ahí se está celebrando la Supercopa de España ya varias ediciones y sabéis que pretende acoger el Mundial 2030. Esto quiere decir que ese tipo de operaciones a este tipo de países les debe salir a cuenta, desde luego, por mucho que digamos las organizaciones, por mucho que critiquemos esto que está ocurriendo, y efectivamente hay un condicionante económico que es indudable y que también comentabais antes en el programa. Carlos, cuando denunciáis estas situaciones y además lo hacéis de forma directa a las instituciones, ¿no? A la Federación Española de Fútbol o a la Federación Internacional, ¿qué respuesta recibís? Mira, la Real Federación Española de Fútbol nos dirigimos ya desde el año 2010, que es cuando se le da el Mundial a Qatar, nos dirigimos, era presidente Villar, luego lo sustituyó otro presidente de manera interina, luego Rubiales. Hemos contabilizado 12 ocasiones y no nos han recibido en ninguna de ellas ni han querido atender a nuestras peticiones. En un primer momento era cuando se eligió a Qatar, pues en el año 2010, hablar de la situación ya no solo de la comunidad LGBTI, sino de la situación de las mujeres que son ciudadanas de segunda y siguen siéndolo en Qatar, sino también hablar de los trabajadores migrantes que estaban sometidos al sistema kafala y que luego hemos visto que muchos de ellos han fallecido durante las obras de construcción del Mundial. Entonces, la respuesta de las instituciones españolas, cero. O sea, el presidente, bueno, desde Villar hasta Luis Rubiales, que ha sido el que más años lleva desde que se dio el Mundial de Qatar, no nos ha contestado, todo lo contrario, ha dado la callada por respuesta. Y luego, pues bueno, pues ha habido federaciones como la Federación Danesa, como la Federación Francesa, como la Federación Alemana, que mediante gestos sí que han mostrado pues cierto compromiso o cierto, bueno, pues cierto apoyo tanto a la comunidad LGBTI como a los derechos humanos dentro de este tipo de eventos deportivos. Pero en el caso de España, cero. Pues muchísimas gracias, Ángel. Te agradecemos que hayas entrado en este programa, que hayas expuesto con esta claridad y rotundidad el punto de vista de Amnistía Internacional y de cómo las instituciones nacionales e internacionales parece que miran para otro lado y son absolutamente insensibles con todos estos temas. Y esperemos, por el bien de todos, que se vaya normalizando un poquito la situación y que
no le hagamos el juego a todos estos países que tratan de esta manera, como hemos visto, a las mujeres y al colectivo LGTBI. Muchísimas gracias. Gracias a ti, y sí, esperemos, porque hay grandes eventos dentro de poco, ¿eh? El Mundial de Baloncesto, que vuelve a ir a Qatar en el 2027, el Mundial de Clubes de Fútbol del año que viene, que va a Arabia Saudí. Ojo, porque la estrategia les está saliendo gratis. Bueno, y de videollamada a videollamada. En este caso nos vamos a ir a Barcelona con nuestra compañera Alicia Arévalo, una periodista muy joven, aficionada al fútbol y que ha retransmitido durante varios años, ya lleva un par de años retransmitiendo el fútbol femenino, y ha sido una mujer que ha disputado y ha comentado en Qatar, in situ, uno de los partidos durante ese mundial que hemos visto y del que hemos estado hablando hasta hace un momento. Así que le vamos a preguntar a Alicia, que es una experta en fútbol. Buenas tardes, Alicia. ¿Cómo se vive el mundo del machismo en el periodismo deportivo? Es un tema bastante complicado y es un tema aún candente en la sociedad. Creemos que hemos evolucionado y sí que ha habido una pequeña evolución, pero todavía sigue habiendo parte de la sociedad que todavía no está acostumbrado o no quiere ver a mujeres periodistas deportivas en narraciones de fútbol, hablando sobre deportes que hace apenas un tiempo, hace quizá una década, todavía eran deportes considerados de hombres únicamente. Entonces, para ellos está considerada como la mujer en el deporte, en el fútbol, como una intromisión por nuestra parte. Entonces, es complicado de gestionar, básicamente porque te encuentras a gente en todos lados que no quiere que estemos y que hace todo lo posible porque nos sintamos mal por estar haciendo lo que realmente nos gusta. Y desde tu experiencia, como experta en fútbol especialmente, con respecto a la visibilidad LGTBI de los y las futbolistas. Hay dificultades, evidentemente. Cuando hablamos que la sociedad todavía no ha evolucionado, es que no ha evolucionado en muchos ámbitos, entre otros en la LGTBI-fobia, ¿no? Sigue habiendo discriminación hacia personas que pues, quieren a personas de su mismo género. Entonces, es difícil de sobrellevar esta situación, más aún cuando encontramos casos recientemente de violencia, sobre todo de violencia en las redes sociales también, de mensajes de odio, que esto está a la orden del día y sí que es verdad que hace falta y es necesaria esa visibilización, esa visibilidad por parte del colectivo en altas esferas, pero es complicado de mostrarse. Hay muchísimo camino por delante, pero lo que tenemos que hacer es no permanecer callados, romper el silencio, romper barreras y seguir haciendo que esta sociedad sea más inclusiva en todos los sentidos. Pues muchísimas gracias, Alicia. Nos vemos en otra y bueno, esperemos que mejoremos todo esto. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias a vosotros por todo. Un abrazo muy fuerte. Y de periodista a periodista. Raúl, tú como periodista, ¿cómo vives el mundo del periodismo de fútbol siendo un gay visible? Bueno, pues esto también ha sido un proceso, ¿no? Yo en 2019, cuando me hago visible abiertamente como una persona bisexual, pues también me enfrentaba a la situación de saber qué iba a ocurrir, porque uno de los problemas está en el periodismo, está en los medios de comunicación, no solo en cómo tratamos estas cosas, sino de cara al exterior, sino cómo lo hacemos de cara al día a día en una redacción. A veces en las redacciones generales, en las de informativos, no en la de deportes, lo que ocurre es que el que es gay visible se convierte como en donde consultar, ¿no? Cuando ocurre una noticia sobre el LGTBI, yo tengo que ser experto en todo lo que tenga que ver con lo LGTBI, ¿no? Y algo que te pasará a ti también, Paloma, es todo el tiempo tenemos que estar pidiendo respeto y planteándoles que se pongan en la situación de la otra persona, ¿no? Y a veces somos como las... sonrisas, sí. Tienes que pedir chistes o bromas que están salidas de tono, muy vulgares, por cierto, y entonces cuando todo el mundo le ríe la gracia al gracioso que ha contado, tú le dices, ¿me lo puedes explicar, por favor, que no me he enterado? Entonces, mujer, era una broma, pues por eso, claro. Es que me quiero reír yo también. Claro. Ahí es cuando les da vergüenza. Cuando se dan cuenta de que han metido la pata, y bien metida, y es cuando ya tienen que reaccionar. Y afortunadamente tengo que decir que con el paso del tiempo casi ya no se produce. Sí. Si ya os preparáis las dos, tú en fútbol sala y tú en fútbol, para salir al campo y como tú dices, todos estos espectadores
sois víctimas en algún momento de algún insulto por el juego. ¿Cómo os preparáis para aceptar o que no os afecte en el juego, el rendimiento del juego, un posible insulto por vuestra orientación sexual? Bueno, es que yo creo que el deporte femenino en esto es diferente al masculino. Es que al final nosotras, solo por hacer deporte, somos marimachos. Entonces, nosotras luchamos ya con el machismo. Entonces, como digamos que nuestra orientación sexual no es tema de insulto, sino es solo el simple hecho de hacer deporte. Ya molesta. Entonces, solo que hagáis eso sí que lo he vivido más. Por mi orientación sexual en un campo no he tenido, la verdad es que nunca un problema. Ya solo por el hecho de jugar, eso sí, eso ya es otro tema. Antes hablamos de las aficiones con Patricia y con Peque. Tenemos una videollamada esperando. Vamos a ello. Sí. De esas aficiones diferentes en el fútbol masculino con respecto al fútbol femenino. Y queremos hablar de ello con Amparo Ramada, que es presidenta de la Peña Valencianista LGTBI. Hola Amparo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantada. ¿Cómo estáis? Bienvenida y gracias por atendernos. ¿Cómo es ser una peña LGTBI en un club tan grande como el Valencia? Bueno, pues en ciertas partes es fácil y en otras es difícil, ¿no? Como habéis comentado al principio, en el fútbol masculino es un poco más difícil por la situación que tenemos, pero en el femenino nos expresamos con libertad y no tenemos ningún tipo de problema. ¿Por qué nacéis? ¿Por qué decidís dar el paso y colocaros ahí en el centro de un campo como el Mestalla? Bueno, en nuestra casa en 2018 se juntaron 4 personas y dijeron, oye, hay muchas peñas, hay muchos tipos de peña, pero no hay nadie que defienda los derechos del colectivo. Vamos a crearla. Y a partir de ese 2018, en el que yo poco después me incorporo a la peña, al final pues hacemos esa gran labor de tener una peña con nombre y apellido que nos gusta mucho recalcar, y es defender los derechos del colectivo en el mundo del fútbol. Muy pocos lo hacen, prácticamente nadie que esté en activo y haga una labor como la que hacemos nosotros hoy en día. Amparo, sois un ejemplo. ¿Os gustaría tener una peña en vuestros clubes así? Me gustaría tener una peña, me da igual, la verdad. Me ha gustado la idea, Bueno, además Amparo señala mucho que son casos excepcionales en España, porque en el resto de Europa todos los clubes europeos, los grandes clubes, tienen sus peñas LGTBI que participan en todos los espacios. Es raro que aquí no ocurra, ¿no? ¿Por qué crees que no pasa en España? Supongo que también por cómo se ve el fútbol aquí en España. O sea, el fútbol en España, como decía ya antes, desgraciadamente se ve como fútbol de hombres. O sea, entonces la gente a la hora de hacerlo va a decir, ¿para qué? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Para echarme toda la gente encima otra vez? Ya habéis recibido, precisamente con esto que acabas de decir, más insultos por ser mujer que por ser lesbiana. Sí, muchísimos. O sea, que tu condición de lesbiana en el mundo de la cancha pasa a un segundo plano. Dentro del deporte sí, una vez que te muestras ya fuera, ¿sabes? Es cuando... A ver, esto igual me voy a echar mucha gente de encima, esto sí que va a ser un peligro. Pero igual como que el deporte rey es el fútbol y lo estamos como criminalizando, se está viviendo un ambiente muy agresivo, ¿no? Entonces, cuando esa gente viene a nuestro deporte, yo lo siento, pero sí, es como muy radical. Al final debería ser ejemplo de los valores deportivos, que tiene muchísimos, y suele ser por todo lo contrario. Se dice que se evita que en la parte femenina sea tan difícil o haya tanto insulto por aquello de que hay menos foco mediático, pero ¿no crees que tiene que ver también con un poco los estereotipos de género? Lo que bien señalaba Peque antes, ¿no? Totalmente. A ver, hay algo que es innegable y es que en un campo donde hay 80.000 personas es más fácil encontrar a 2.000 cafres que en un campo donde hay 200. Eso creo que es evidente. Pero luego también son los espacios que se generan. Yo creo que, por ejemplo, en el deporte femenino y en el fútbol femenino en particular se ha generado un ambiente de respeto en el que esto no sucede. ¿Por qué eso en el fútbol masculino es impensable a día de hoy? ¿Por qué no se genera ese espacio de seguridad para todo el mundo? No solo en el caso de los insultos homófobos, en cualquier tipo de violencia. ¿Por qué se sigue normalizando que el árbitro de un partido tenga que estar soportando insultos desde el momento que pisa un campo? Con el argumento de se ha hecho toda la vida. Bueno, pues hay muchas cosas que se hacían y ya no. ¿Por qué? Claro, entonces nadie da el paso para intentar cambiar eso, pero incluso desde dentro tampoco, ¿no? ¿Pero por qué piensas tú que por qué? Porque creo que está tan asumido que esto es así,
que nadie tiene por qué cambiarlo. Se ha entendido que el fútbol masculino es un deporte de hombres, concretamente de machos. Y entonces todo lo que no sea eso, no interesa cambiarlo. Bueno, pero antes también se quemaban a las mujeres en la hoguera, ya no se hace. Claro. Así que Gracias. es que, a ver si porque se ha hecho toda la vida, vamos a seguir porque se ha hecho toda la vida, en algún momento alguien tendrá que tomar una medida o incluso si es un problema de educación desde casa, sencillamente. En el momento en el que tú desde pequeño estás respetando a tu hermano o a tu hermana de la manera que sea o como sea, con sus gustos, con su manera de ser o con los deportes que quiera practicar, es respeto desde casa y eso ya lo llevas traído de casa y a partir de ahí también lo llevas a un estadio. Y vosotras, Patricia y Peque, ¿por qué creéis que es tan difícil este cambio? ¿Por qué crees? Ojo, ¿Sé por qué es difícil? Es difícil, ¿eh? ¿Por qué? A ver, yo, o sea, vuelvo y repito lo de antes. Al final yo creo que, como decía él, no se repite mucho en el fútbol femenino porque al final quien va a ver fútbol femenino es porque quiere ver fútbol femenino. Entonces en el masculino como que se generaliza un poco más y es como más también, más conveniencia, mueve más dinero, mueve más... Y entonces pues yo creo que en el femenino igual no se repite tanto por eso. Vamos a las buenas prácticas, Venga. porque hay algunos también que hay que Que lo hacen sacarles por las buenas prácticas, ¿eh, Sí. David? Hay algunos clubes españoles, pocos, que están haciendo un trabajo bueno, por cambiar las cosas y queremos conocer la iniciativa que ha puesto en marcha, en este caso el Cádiz, a través de su fundación. Se llama la iniciativa Carranza Estadio de Tolerancia y tenemos ya al responsable de proyectos de la Fundación del Cádiz, Antonio Caro. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué habéis hecho allí? Pues hace cuestión de unos años tuvimos un problema pequeño con seguridad que nos permitía entrar a uno de nuestros aficionados con la bandera arcoíris y lo que se convirtió en una consecuencia para nosotros, una desgracia realmente. Después de visto todo el recorrido que hemos hecho, empezamos con una campaña contra la LGTBI-fobia muy pequeñita y eso derivó en un estado de tolerancia en el cual, bueno, pues nuestro estadio hemos conseguido que sea un estadio seguro, un estadio en el cual cualquier persona de cualquier condición sexual, de género, tenga totalmente la tranquilidad en el cual un club de fútbol como el Cádiz Club de Fútbol va a protegerlos. ¿Y la afición cómo ha reaccionado a esos gestos? Habéis tenido de todo, los capitanes con los brazaletes, las capitanas con los brazaletes, un asiento arcoíris. ¿Cómo ha reaccionado la afición? Realmente maravillosamente bien porque ellos son los que nos exigen que sigamos haciendo cosas. Es decir, y realmente, bueno, desde la Fundación llevamos bastantes actividades. No solamente desde el club hacemos, vamos a llamar la actividad, cuestiones de postureo, es decir, porque era muy fácil sacar el brazalete, era muy fácil poner el arco iris en las redes sociales, pero realmente era complicado tomar iniciativas como pertenecer a ADI, el Observatorio por la Diversidad. Era complicado, digo complicado porque ya no es complicado, para nosotros es mucho más fácil. Quizás ese tabú que teníamos en el cual pensábamos más, ¿qué va a pensar la afición? Y al contrario, nosotros no solamente celebramos el mes contra el acoso escolar, sino también celebramos el orgullo. Es decir, un equipo en primera división, ¿por qué no puede celebrar orgullo gay? Igual que en febrero celebramos también el Día contra el LGTBI en el deporte. Para mí personalmente, como jefe de proyecto, al principio era un poco de vértigo. Es decir, bueno, nos metemos en primera división, un equipo de fútbol se mete en estos temas que quizás a veces suena tanto a tabú, y una vez que que nos aventuramos y nos lanzamos, primero vemos que la afición lo quiere y luego que tenemos que hacer muchísimas cosas porque hay mucho trabajo aún por hacer por la lucha contra la LGTBI-fobia en el deporte. Pues muchísimas gracias, Antonio. Sois un orgullo, nunca mejor dicho, y hay que hacerse del Cádiz, ¿eh? Vosotros sois un ejemplo y yo me alegro muchísimo de que sea así. Pues muchísimo, viniendo de ti, la verdad es que para el orgullo es mío también y del club porque tenemos que abrir puertas para que otros entren también. Entonces, para nosotros era una obligación y ya no como club, sino por sociedad, porque lo demandan. Muchísimas gracias, Antonio. Sí, hay una cosa que creo que es importante, que en los vestuarios de los equipos masculinos sí está cambiando, y es que el resto de compañeros sí están cambiando su manera de tratar a los compañeros que ellos conocen que no son heterosexuales. Esa manera de tratarles y de darles una acogida importante sí está sucediendo en muchos sitios, en otros no. Peque y Patricia, ¿alguna reflexión final después de esto, en el ratito que hemos estado charlando? Bueno, sí es verdad que ahora creo que se está generando, ¿no?, un mensaje de odio que no beneficia a nadie en la sociedad. Y sí, bueno,
Me gustaría decir que sigamos avanzando en este sentido, en todos. La diversidad es preciosa y que hay que aceptar a cada uno como es y por lo que es. Patricia. Yo nada, lo mismo, recalcar lo mismo que ella y al final también, más que resumen, pues si al final todos aquí estamos poniendo nuestro granito de arena para que todo sea más, como dice la gente, normal, eso también tiene que venir de casa y con pequeños gestos como yo, por ejemplo, a mis primos o a los niños que entreno o lo que sea, la típica bobería de a un niño, porque a un niño se le tiene que preguntar, ¿tienes novia? O a una niña, ¿tienes novio? No, yo siempre pregunto, ¿tienes novio? No, ¿y novia? Y ya se ve quién viene desde casa enseñado y normalizado y quién no. Te miran así y tú dices, no pasa nada. O sea, eso también creo que es algo que podría ayudarnos a todos y hacerlo todo mucho más fácil. Raúl. Pues yo siempre pongo el foco en nosotros mismos, en los medios de comunicación. Creo que nuestro trabajo es muy importante en este sentido. Creo que hay que seguir avanzando, creo que hay que erradicar el lenguaje que no ayuda, el lenguaje que no incluye, el lenguaje que no acoge y olvidarnos de cosas que se han hecho siempre, pero que se han hecho mal. Y creo que hay que cambiarlas y creo que desde ahí sí podemos tener ese poder de demostrarle a la gente que se puede hacer las cosas de otra manera y que realmente es el momento de hacerlas. Hace, fíjate, solo unos meses, Paloma, la LGTBI-fobia, hace solo unos meses, 2023, la LGTBI-fobia se incorporó en la Ley contra la Intolerancia, la Violencia, el Racismo y la Xenofobia en el deporte. Ya no es gratis en el papel y en la ley llamar maricón a nadie en un campo de juego, al menos en el papel. Ya veremos si las instituciones, y ahí está el reto, activan esas sanciones y activan esa nueva normativa. Pues estamos terminando y yo quería hacer una reflexión final. El mundo del fútbol es peculiar en todos los aspectos, también en su relación con el mundo LGTBI. La sociedad avanza, se abren las mentes, se promulga el respeto, la tolerancia, pero tengo la impresión de que en el mundo del fútbol se hace solo con palabras y no con hechos. Lo hemos visto en este rato que estamos hablando. Hay miedo por parte de los y las futbolistas a hablar de ello y también de las instituciones de los clubes. Parece que viven fuera de la realidad y que en su casa, entre comillas, no pasa ni siquiera se nombra, pero la realidad, como han visto, es otra. Hay ejemplos contados con las manos de clubes que no solo hablan, sino que toman iniciativas para que el mundo LGTBI se incorpore a su mundo del fútbol que tanto trabajo está costando. Lo dejamos aquí, pero este es el primer capítulo. Tendremos otro. Hablaremos de olimpismo y del mundo LGTBI en el mundo del olimpismo. Hasta otra.